pasado 11 de enero, Integralia Consultores advertía de los 10 riesgos políticos para este año 2021, riesgos que podrán entorpecer no solo la recuperación económica, sino el entorno de negocios y gobernabilidad en el país. Apenas vamos en el tercer mes del año y una de esas advertencias de riesgo político ya se está presentando en el momento en que el gobierno de Andrés Manuel López envió una iniciativa preferente de contrarreforma a la ley de la industria eléctrica, a la que pidió a diputados y senadores no le cambiaran ni una coma. ¿Y de qué manera? Además de manera muy servil, pues la Cámara le concedió evidentemente este privilegio a Andrés Manuel. Esa ley fue promulgada apenas hace una semana y de inmediato algunos de los particulares afectados promovieron amparos por violaciones a lo previsto en la Constitución. Y justo por ello se enfureció el inquilino de Palacio Nacional, cuestionando e iniciando un linchamiento público en contra de las decisiones judiciales. Por ello es que analizaremos con el maestro Carlos Ramírez Fuentes, consultor en riesgo político y económico de Integralia, este tema y sus eventuales consecuencias. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimo gusto saludarte. Raimundo, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Mira, pues Buenas lo que son tardes. las cosas, tú nos hiciste favor de compartirnos este resumen ejecutivo de Integralia Consultores y dos de los riesgos entre los 10 de los que se advierte por parte de Integralia, pues aquí nos los comentaste de manera muy sucinta, pero ahora ampliemos un poquito esto que ya es una realidad, que es pues este linchamiento desde el Poder Ejecutivo contra miembros del Poder Judicial por lo que es esta reforma a la ley de la industria eléctrica, a la que no le cambió ni una coma. ¿Cuál es tu primera lectura con respecto primero a si los particulares tienen razón o no en interponer el recurso legal que les asiste? Mira, Raimundo, un poco de contexto Sí. para entender esta pregunta que bien haces. La administración anterior del presidente Peña Nieto promovió una reforma constitucional digamos, del sector energético en su conjunto. Y eso incluye petróleo y electricidad. Esa reforma constitucional fue aprobada en el año 2013 y luego en 2014 se aprobaron las leyes reglamentarias correspondientes. Entró en vigor, vamos a ponerlo así, en el 2014. Esa reforma es la que heredó, digamos, el presidente López Obrador. Desde el primer día de su mandato, él ha sido muy crítico y abiertamente se ha manifestado en contra de esa reforma. Y en específico en el tema eléctrico, había manifestado su descontento por una serie de acciones, decisiones que se habían tomado en administraciones anteriores. Con razón o sin razón, ni siquiera entremos a esa materia ahorita. El punto es que, de manera un tanto sorpresiva, digamos, nosotros advertimos al inicio de este año que había riesgos legislativos importantes, entre otros el tema energético. Tal vez lo que nos faltó puntualizar es que se iba a dar tan rápido. Pensábamos que se iba a dar después de las elecciones, pero se adelantó y se presenta esta iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica. Se aprueba, como bien dices, sin ningún cambio. Es una reforma que lo que busca es echar para atrás la reforma de la administración anterior. Nada más que la reforma del sexenio anterior fue constitucional y esta reforma recientemente aprobada por el Congreso no es constitucional. No se alcanzaron ni se tienen los números, los votos suficientes para hacer una contrarreforma constitucional. Y ahí está el origen del problema. El gobierno apostó o pensó que haciendo una reforma, aunque no fuese constitucional, podía tumbar la reforma constitucional del sexenio pasado. Y ahí está la controversia. El juez, digamos, rápidamente tomó el caso y ya no es un solo juez, ya son dos jueces los que ya tomaron el caso. Y pues vamos a ponerlo así, de manera muy sucinta y muy clara, dijeron, esta reforma recién aprobada por el Congreso contraviene muchas de las normas que estaban estipuladas en la Constitución. Entonces, pues otorgan el amparo correspondiente, dan la suspensión que aplica además a todas las empresas y esto seguramente no estaba en los planes del gobierno y de ahí la reacción tan virulenta por parte del presidente. Fue mucho más rápido de lo que se había previsto. Todo el mundo anticipaba una lluvia de amparos. Tal vez lo que el gobierno no previó
es que se fuera a dar una suspensión tan rápido que materialmente paraliza la reforma recién aprobada, la vuelve inoperante. Y veremos, obviamente todavía la historia va a dar para mucho más, pero ese es el estatus y eso es lo que explica, Raimundo, pues esta reacción tan molesta de parte del presidente en contra de miembros del Poder Judicial. Con esto nos dejas en muy cuentas claras, Carlos, el que entonces está vigente la ley constitucional que obviamente establece las condiciones en las cuales se produce la energía eléctrica y es distribuida a través de la CFE a nuestros domicilios y también los programas de autoabastecimiento. En este sentido, estas empresas que han invertido en autoabastecimiento, junto con socios que también han instalado parques eólicos, fotovoltaicos, en su momento, dado que se generaliza esta protección de esta suspensión provisional, podrían escalar su controversia a través de los organismos internacionales en sus países de origen, de donde provienen muchas de estas empresas a las que acusa Andrés Manuel sin ningún recato, como Iberdrola. Mira, está muy claro lo que viene. La primera etapa de esta controversia, estamos viéndola en este momento, que es a nivel de los jueces. A nivel, digamos, en donde las empresas, en lo individual, tienen el derecho a ampararse frente a un acto de autoridad que consideran es violatorio de sus derechos y, como bien señalas, expropiatorio de inversiones hechas en los años anteriores, porque al final del día, Raimundo, la palabra expropiación, a veces tenemos la connotación de que es solamente cuando llega un gobierno y materialmente se apropia de, digamos, de los activos, pero también puede haber una expropiación indirecta, en donde una empresa, un particular, invierte recursos durante mucho tiempo y de pronto el gobierno cambia las reglas del juego de manera repentina y súbita, como es el caso, y entonces esa inversión pierde valor por la decisión gubernamental. Eso se llama una expropiación indirecta. Es exactamente lo que estamos frente. Y entonces las empresas en una primera etapa acuden a los jueces. Esto tarde o temprano va a terminar en la segunda etapa, que es la Suprema Corte de Justicia. Esto seguramente va a caer en las manos de los 11 ministros de la Suprema Corte, porque va a haber controversias constitucionales, muy probablemente de la Comisión Federal de Competencia y de la propia Cámara de Senadores, la minoría digamos, de los partidos políticos, va a ser una controversia, además de la lluvia de amparos que probablemente la misma Suprema Corte determine atraer el caso por la importancia y relevancia que tiene. Entonces, segunda etapa, Suprema Corte. Lo que determine la Suprema Corte va a dar pie a lo que sería la tercera etapa, que son los tribunales internacionales. Porque claramente, si por la razón que sea, la Suprema Corte no declarase inconstitucional, digamos, lo aprobado por la Cámara de Diputados, recordarle al público, son 11 ministros, se necesitan que por lo menos 8 declaren inconstitucional la ley aprobada en la Cámara de Diputados, pero si por es un escenario que creemos en términos generales no es el más probable, pero si se diese el caso en donde López Obrador, el presidente, logra convencer a por lo menos 4 ministros de no declararla inconstitucional y se confirma la ley, ahí es donde veríamos la tercera etapa, que serían los litigios internacionales, en donde las empresas tendrían que recurrir a esas instancias al sentirse pues indefensos de lo que está ocurriendo a nivel local, en este caso en el país. Entonces, está trazada la ruta del conflicto. Creo que todos los actores de alguna u otra manera anticipaban que estas iban a ser las etapas. En todo caso, como ya dije, se adelantaron un poco los tiempos y de ahí pues, también por eso el enojo tan claro de parte del Ejecutivo. Carlos, y como diría por ahí un mensaje comercial, ¿y las inversiones, apá? Pues Raimundo, desgraciadamente este gobierno tiene una visión del sector energético que es una visión, vamos a ponerlo generosamente, es una visión anacrónica de los 70s, es una visión que se ha quedado
que se quedó en el pasado. El presidente y un conjunto de servidores públicos que lo acompañan considera y piensa que la forma de darle viabilidad al país en materia de competitividad y en materia económica es volver a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad pues, los monopolios que eran hace algunos años. Y siguen siendo empresas productivas del Estado con un enorme poder de mercado, pero el presidente no está satisfecho con eso. Quiere darles la referencia pues, de los 70s, que eran los monopolios absolutos. Quiere volver a eso. Y eso, desgraciadamente, no nos va a ayudar ni en materia de competitividad, ni en materia de inversiones, Raimundo, porque ciertamente las inversiones están paralizadas en el sector ante tantos cambios y tanta incertidumbre política, y no nos va a ayudar tampoco en materia de medio ambiente, porque estas nueva ley que se aprobó en el Congreso, de ponerse en práctica, iría en detrimento del medio ambiente, porque estaría aprovechando, quemándose, digamos, el producto que genera Pemex, que es el combustóleo, para echar a andar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual pues, tendría como resultado un detrimento de nuestro medio ambiente. Entonces, por donde se le vea, es una mala idea, pero el presidente no lo cree así, está convencido de que el camino es volver a Pemex y a CFE, las empresas monopólicas de antaño, y desgraciadamente pues el mundo ya cambió, y también ya cambió el hecho de que muchas empresas han invertido recursos y que están peleando lo que legítimamente le corresponde. Pero están paralizadas las inversiones del sector y muy seguramente lo estarán por mucho tiempo más, al menos en el sector de electricidad. Qué barbaridad. Bueno, Carlos, pues aquí le vamos a dar seguimiento contigo, lo que leemos también en los reportes de Integralia Consultores. Te agradezco muchísimo, Carlos. Tu Twitter lo compartimos a nuestra audiencia, @CarlosRamírezF. Léanlo, por favor. Hay que seguirlo. La información que nos comparte diariamente, Carlos, es siempre de coyuntura, con una interpretación solamente a su más puro estilo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Raimundo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un gusto. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene, los riesgos no solo políticos de la contrarreforma eléctrica, sino también los económicos pueden repercutir en controversias internacionales con consecuencias incluso más graves que las que se corrieron con la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.